Vamos tarde con el maestro Iván Martínez Azueta. Iván, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal, Villa? Pues, como siempre, un gusto estar acá. Y pues hoy el tema que les traigo a compartir tiene que ver con una campaña que se llama Ballenas o Gas, que la impulsan más o menos más de 30 organizaciones y oponiéndose a un proyecto de licuefacción de gas natural en el Golfo de California. Este proyecto se compone, tiene dos partes. Uno es un gasoducto que se llama gasoducto Sierra Madre, que viene desde Texas, atraviesa una parte de Chihuahua, Sonora, y el otro parte del proyecto es, por supuesto, perdón, atraviesa la Sierra Madre Occidental, por eso se llama Sierra Madre. Y la otra parte del proyecto es la planta de liquefacción en Puerto Libertad, Sonora. Con este proyecto se pretende exportar gas desde Texas, desde la zona de las principales cuencas de producción de gas natural. De hecho, acompañado de esta campaña, hay una campaña para dejar de llamarle gas natural al gas fósil, porque es gas hidrocarburo que contamina también un montón y que produce gases de efecto invernadero. Pero bueno, menciono esta campaña porque este lunes nos citaron en Semarnat, aquí en las oficinas regionales de Mexicali, para recibir la respuesta por parte de esta secretaría de una carta que se le envió a la presidenta Claudia Sheinbaum me parece que enviaron con 215,000 firmas, pero ahorita ya lleva la campaña a través de medios digitales más de 250,000 firmas recabadas oponiéndose a este proyecto. Entonces le está llamando a la presidenta pues para que detenga la ejecución de esta planta y de este gasoducto, no solamente por los impactos que tiene la construcción de un gasoducto, que tiene que ver, no sé si han visto cuando van hacia en Tijuana, a la Rumorosa, que hay un camino paralelo que se ve ahí, ¿no? Claro, es sí, el camino donde va el nuevo gasoducto de Sempra. Entonces, para que se den cuenta cómo atravesaría la sierra un gasoducto de esas características, que además es mucho más grande que este de Sempra. Pero bueno, lo principal que está, la causa es las ballenas, por eso se llama la campaña Ballenas o Gas. ¿Y por qué? Porque desde este Puerto Libertad se estarían exportando el gas a través de buques tanque, de enormes tanques de 300 metros de largo, hacia Asia, ¿no? Entonces estarían pasando a través de, esta es la propaganda de la campaña, estarían exportando y habría peligro de colisión con las ballenas y otros tipos de cetáceos, ¿no? Como saben, el Golfo de California tiene una gran biodiversidad, sobre todo de especies marinas protegidas también. Hay varias áreas naturales protegidas, entonces se estaría ahí, digamos, incrementando el flujo de estos megatanques y eso podría afectar a el tránsito de estos cetáceos, ¿no? Porque además, dentro de la publicidad que ahí estamos viendo, señala, no solamente es el tema de que dañaría las ballenas y a su ecosistema, sino también la exclusión de pescadores en esta zona. Claro. Se fugarían y contaminarían durante todo el trayecto por el mar, o sea, del gas que se llevaría, y el tráfico de estos grandes buques pues traería ruido, contaminación y riesgo de colisiones. O sea, va más allá de las ballenas, que en efecto pues esto es lo que termina por impactar más, ¿no? Sí, Jorge, sin duda. De hecho, la campaña se llama así porque, digamos, de una manera publicitaria, pues para ver uno de los principales impactos en las ballenas, pero sí, son muchos los impactos, como tú mencionas, y tienen que ver también con el turismo. Por ejemplo, el Golfo de California tiene un gran valor turístico y, por supuesto, pesquero, sobre todo muchas comunidades pesqueras que dependen de esta actividad, afectaría. Entonces, eso es lo que se va a presentar. Habrá que ver qué responden las autoridades ahora este lunes a las 12 vamos a ir. Y bueno, y aparte de comentarles sobre esta campaña, quería también contarles que la semana pasada publicamos, yo participo, soy colaborador del colectivo Geocomunes, que es un colectivo de geógrafos y geógrafas que producen investigaciones, cartografía, sobre distintos temas que amenazan al territorio y a los bienes comunes de los pueblos, y también acompaña a procesos organizativos populares de comunidades afectadas por megaproyectos. Y la semana pasada se publicó una investigación que se llama ¿Qué está detrás del impulso de plantas de gas licuado en México? Si se meten en la página geocomunes.org, ahí pueden ver esta investigación que está en formato Story Map, se llama, que conforme vas haciendo scroll en la pantalla te va contando la historia, te va presentando mapas, gráficas,
Y es interesante porque aquí se cuenta, pues, como su nombre lo indica, cómo ha sido la evolución de los proyectos de gas natural, cómo se ha creado esta dependencia de la matriz energética de México a recibir el gas natural de Estados Unidos. Y que tiene que ver mucho con cómo también se ayuda o se contribuye a la seguridad energética de Estados Unidos, porque como inició la importación de este tipo de gas a México fue porque las compañías productoras de petróleo no convencional, a través de fracking, digamos, liberaban mucho gas, y ese gas lo tenían que ventear o quemar, como se le conoce. Entonces, eso representaba pérdidas. Incluso llegó un punto en que extraer gas, no era ganancia, sino pérdidas, ¿no? Por la sobreproducción que se tenía. Entonces, la manera en que se logró encauzar ese gas fue construyendo infraestructura hacia México para que se consuma. México depende mucho de su matriz energética del gas natural y no es un país productor de gas natural. Y en cambio, Estados Unidos y otros países grandes que producen gas natural ni siquiera tienen ese nivel de dependencia como lo tiene México. Eso quiere decir, insisto, que es el proyecto energético de Estados Unidos y de las empresas que lo controlan. Ese fue el motivo por el que se empezó a importar gas. Y lo otro fue que ya teniendo el gas acá, pues empezaron a construir gasoductos para impulsar corredores industriales. Porque no solamente el sector del productor de energía eléctrica es quien consume gas, sino también las industrias, por supuesto también los hogares, pero mayormente las industrias. Entonces digamos que fue acompañado esa necesidad de exportar ese gas a través de instalar corredores industriales. Pero ahora, como se contractó, sobre todo en el sexenio de Peña Nieto, enormes volúmenes de gas, muchísimo más de lo que se proyecta consumir, es que el país está sometido, digamos, a través de las negociaciones que hizo Bartlett, por cierto, para, digamos, que estos gasoductos se sirvan para exportar gas, ¿no? O sea, ya tienen un montón de gas en México, entonces ahora vamos a construir plantas de liquefacción, porque es mucho más caro exportarlo desde la costa del Golfo de América, de México, a través del Canal de Panamá, y exportarlos a Asia. Entonces lo más fácil es pasar a través de México, además de que te ahorras muchos costos en términos ambientales, de regulaciones, de seguridad y demás. Ese es el contexto y está explicado en este story map, en esta investigación. ¿Dónde lo podemos ver? En www.geocomunes.org. Y digamos, ese es el contexto donde se escriben proyectos como el proyecto Saguaro, por cierto, de la empresa México Pacific, que es una transnacional, vinculada a otras empresas del ramo del gas. Y no es el único proyecto, hay más proyectos, pero la campaña está centrada en porque es el más grande, es enorme lo que se busca construir. Y ahora habría que analizarlo en el contexto de Trump. No sabemos qué vaya a ocurrir. Parece que va a continuar porque, a final de cuentas, lo que Trump está impulsando es el aumento de la extracción de petróleo mediante técnicas no convencionales, el fracking. Y eso va a implicar que va a haber mucho más gas. No sabemos hasta qué punto llegue el pico. Eso creo que es lo que podría detener el proyecto. Haber un problema así, pero en fin, la campaña continúa y vamos a ver qué responden el lunes y seguramente lo estaré informando acá, ¿no? Interesante, muy interesante ahí para ver qué pasa. Y sí, ayer hubo una especie de protesta y junta de firmas todavía en Centro Cívico, ¿no? Estuvieron del proyecto Ballenas. Ah, sí, Caso sí. Ballenas. Y en Ciudad de México, en muchas partes está haciendo estas protestas, ¿no? Pero sí, se juntaron, has tenido mucho éxito y se juntaron, pues ya, yo lo revisé hace rato y eran 250,000 firmas más. Son los ecos de la nota capital. Ciudad Capital. Las voces de la ciudad.